¿Quién, quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Quisiera que cantáramos el himno número 94, por favor. No sé si podemos cantar en el Monte Calvario. Queridos, creo que estamos en un momento muy, muy especial.
hace 2000 años, sucedió un evento, el más glorioso de todos los eventos en la tierra, lo más grande de la tierra, lo más grande de nuestra galaxia, lo más grande del universo sucedió hace 2000 años cuando Cristo Jesús vino para salvar a este mundo pecador. Vamos a cantar, por favor, el himno. Siempre amaré
una palabra de oración. No sé qué decirte, Señor. Estoy asustado, estoy temblando. Mi pecho se estremece. No puedo comprender. No alcanzo a comprender cómo es que el Rey de Reyes, dueño, Señor y Creador de todo el universo, haya dejado todo, su reino, su majestad, su poder, su gloria, su comodidad, su trono, su pueblo, para venir aquí para salvar al hombre pecador. Sinceramente, la magnitud de ese amor es incomprensible, es inalcanzable. ¿Qué cosa hay en tu corazón que nuestro corazón egoísta no puede entender? Por favor, Señor, despierta todos nuestros sentidos y permite que este infinito regalo, que esta infinita provisión de amor que brota de un corazón indescriptible, inalcanzable para comprender, por favor ayúdanos estos días para valorar lo que has hecho por nosotros con el propósito de salvarnos, de sacarnos de este mundo de muerte, de vergüenza y de dolor, para llevarnos contigo, para estar contigo en ese mundo que ni siquiera tenemos idea de lo glorioso que puede ser. Alabado sea tu bendito nombre, gracias por este momento. Ten misericordia de nosotros y permite que tu Santo Espíritu se manifieste con cada uno de nosotros. Acompáñanos, lo rogamos humildemente, en el dulce y sagrado nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. He sido adventista desde niño. Mi padre fue un pastor que sirvió a esta iglesia por más de 42 años. He tenido el privilegio de servir a nuestra iglesia en diferentes latitudes, niveles. Podría decir que servimos al mundo entero. Sin embargo, aunque prediqué muchas veces, muchas almas fueron atraídas a los pies de la cruz. Quiero decirles que en esta mañana me siento tan asustado, tan preocupado, porque creo que hasta ahora empiezo a entender un poquito lo que pasó en la cruz del Calvario. Y me siento agobiado porque fue por mi pecado, por mi maldad, que Cristo Jesús, nuestro amoroso Salvador, vino
e hizo algo que es incomprensible, inalcanzable para entender, difícil de poder calificar, al dar su vida por nosotros y morir como el peor de los criminales en la cruz del Calvario. He estudiado esto muchas veces, lo he pensado, pero en este momento me siento aturdido porque no pensé que mi aparente pequeña maldad o mucha maldad, pero normalmente no lo consideramos mucha maldad. A veces pensamos que nuestros pecaditos son insignificantes y no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta de lo que esto significa para el cielo, para la eternidad y para la ciudadanía celestial, y especialmente para nuestro Padre, para nuestro amado Jesús y para el Espíritu Santo, que resultan terriblemente un grave problema. Porque por mi pecado, por muy pequeño que haya sido, Cristo Jesús tuvo que venir y morir. Y vivir Él, que es el Señor de la luz, el dueño de la luz, el creador de la luz, el generador de la luz en todo el universo. Todo el universo está iluminado con la potencia de esa luz. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo es posible que esa luz verdadera viniera a enfrentarse a las tinieblas más horrorosas que alguna vez algún ser humano haya tenido que enfrentar? Sin embargo, ¿qué cambio? ¿Qué negocio tan cruel, tan grosero? Yo le doy al Señor oscuridad, negrura, tinieblas, y Él me da luz, más luz, alturas y vida eterna. Cada vez que ha hecho un negocio Jesús con el ser humano, Él siempre se ha tenido que enfrentar a las tinieblas. Dice aquí, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. El día que Él estuvo ese viernes de mañana en el Calvario, horribles tinieblas cubrieron la tierra. Dice la sierva del Señor que era una oscuridad tan grande, tan grande, tan grande, que casi podía palparse la densidad de esas tinieblas. En Egipto, la penúltima plaga fue una plaga de tinieblas. Y queridos, hay allí quizás el comienzo de la comprensión de lo que queremos hablar en esta mañana.
En el libro de Éxodo capítulo 12, dice la santa palabra así, capítulo 12 de Éxodo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y verá la sangre y pasará de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Queridos, quiero decirte que hemos hablado muchísimo acerca del sacrificio de nuestro amado Jesús. Hemos hablado mucho acerca del Calvario. Hemos hablado acerca del Gólgota. Hemos hablado acerca del proceso del Gólgota, de la cruz del Calvario, del sacrificio de Jesús. Pero muy pocas veces hablamos precisamente acerca de la sangre de Cristo Jesús. Quiero decirte, querido, que si hay algo glorioso, extraordinario, especial, único, invaluable, incalculable en sus dimensiones de amor, de gozo, de misericordia, de perdón y de vida eterna, eso se encuentra en la sangre derramada en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Y no nos hemos dado cuenta del gran valor que tiene la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene un valor incalculable, incalculable. Es vida en sí misma. Y en esta mañana el Señor va a hacer cosas sorprendentes en la casa de cada uno de ustedes, porque Él sabe que cada uno de sus hijos en este momento, pensando en el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, pondrá de esa sangre derramada en aquel momento, pondrá en las puertas de su casa, en las puertas de su corazón, la sangre preciosa derramada para salvarnos. Y Él va a traer salud, sanidad, bendición y vida eterna. Y estoy seguro que en muchos hogares que yo no veré, porque estamos a la distancia, van a suceder milagros increíbles porque la sangre de Cristo Jesús es un recurso poderosísimo. No vamos a invocar un milagro, sino que vamos a exaltar la sangre de Cristo Jesús, que traerá consigo la vida que tanto estamos necesitando. En este momento, la tierra toda, incluyendo aquellos que no son cristianos, claman porque Dios haga un milagro. Ante la situación que nos envuelve como mundo, como tierra. Sin embargo, en esta mañana quiero decirte algo hermoso. La sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, más que levantar la pandemia que nos acosa y nos agobia, el Dios del cielo quiere generar en nuestros hogares un concepto de vida que hoy por hoy nosotros no conocemos. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia.
Y la única manera en que nosotros podemos conseguir esta maravillosa vida está en la sangre preciosa de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículos 20 al 22, dice la palabra del Señor así: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Queridos, yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto. Posiblemente sí. ¿Qué cosa hay en ti? ¿Qué cosa hay en ti? En tu cerebro, en tus ojos, en tu nariz, en tu boca, en tu corazón, en tus brazos, en tus piernas, en tu cuerpo entero. ¿Qué cosa hay en ti que le interesa tanto a Dios? ¿Qué cosa es lo que hay? Si pudiéramos comprender un poquito, ¿qué cosa es lo que llevó a Cristo Jesús a venir a esta tierra y pagar un precio tan alto, pero tan alto, tan alto, tan alto, un sacrificio incomprensiblemente para definir, imposible de definir? ¿Qué cosa es lo que llevó a Cristo Jesús a dejar todo allá para venir a salvarnos a nosotros, que estamos tan llenos de contaminación, de maldad y de pecado? ¿Saben una cosa? Satanás se propuso demostrar que nosotros éramos una pérdida de tiempo. Satanás se propuso demostrar que nosotros no valíamos la pena. Satanás se propuso demostrar en nosotros que esta creación era inútil e innecesaria. Que nosotros jamás podríamos guardar los mandamientos. Que nosotros jamás podríamos ser santos. Él vino para demostrar que nosotros seríamos recreados a su imagen y a su semejanza. No estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Satanás. Él vino para demostrar que el hombre sería recreado a la imagen de Satanás, a la semejanza de Satanás, con la personalidad de Satanás. Y quiero decirles que lo logró. Porque hoy por hoy nosotros nacemos, como hemos leído muchas veces en ese maravilloso libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, que lo que el hombre desea
con el propósito de complacer sus apetitos y pasiones. Lo que más desea el hombre es estar separado. Nosotros no somos felices conectados con Dios. Si en este momento Dios con toda su gloria viniera a tu casa, serías el hombre más miserable. Si Cristo Jesús viniera a tu casa con su hermosura, con su belleza, con su santidad, con su pureza, y que se sentara contigo a un lado allí, te prometo que no serías feliz. Porque nosotros no nos gusta la pureza, no nos gusta la perfección, no nos gusta la santidad. Lo que nos gusta es lo oscuro, lo sucio, lo malo, lo perverso, lo que mata, lo que enferma, lo que envenena. Eso es lo que nos gusta. Nosotros estamos creados en esta época para vivir separados de Dios. Es por esa razón que Cristo, al ver que el enemigo se había propuesto demostrar que el hombre jamás podría ser rescatado, jamás podría cambiar, jamás podría vivir una vida diferente de obediencia, de pureza y de santidad, Él vino para poder hacer aquello que nosotros no podríamos hacer. Y qué maravilloso es que su amor infinito lo logró. El ideal del enemigo es que nosotros nos parezcamos a él. Pero déjame leerte aquí lo que dice el libro Deseado a todas las gentes, página 278. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, pon mucha atención, por favor. Los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Y quiero decirte que por aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario, esto será posible, y será posible hoy o a partir de hoy. Tú serás una nueva criatura. Yo no estoy predicándote un sermón. Solamente quiero decirte lo que el Espíritu Santo va a hacer con ese recurso glorioso llamado la sangre de Cristo Jesús, con tu vida, con tu carácter, con tu mente, con tu cerebro, con tu cuerpo, con tus manos, con tus ojos, con tu nariz, con tu boca. Él va a hacer un milagro tan extraordinario. Fíjate bien, el ideal del carácter cristiano es que tú seas semejante a Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos nosotros carne. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió cansancio, fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Y eso es horrible. Esto se oye bonito para nosotros, pero el hecho de que Él haya venido a hacer carne con nosotros y dejar toda esa gloria divina, ese poder extraordinario, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ese concepto de espíritu que hoy por hoy nuestro pobre cerebro no alcanza a entender, que controla y domina todo el universo, dice aquí, era Dios en la carne, su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba hasta la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Pon atención a esto que sigue. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Y escucha ahora esto. Pero Cristo, con su sangre preciosa, nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza de carne y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza divina, poderosa y eterna, también podamos vencer. Tomó nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza frágil, débil, sucia, pecaminosa, y con esa naturaleza que nosotros le dimos, Él venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza divina, infinitamente poderosa, pudiésemos vencer. Hecho semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora por su divinidad echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él ahora nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús había demostrado en qué consiste la justicia y había señalado a Dios como su fuente. Ahora encaró los deberes prácticos. Al orar, al ayunar, dijo él, no debe hacerse nada para atraer la atención o provocar las alabanzas. Dad con sinceridad para beneficiar a los pobres que sufren. Al orar, póngase el alma en comunión con Dios. Al ayunar, no andéis con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos relativos al yo. El corazón del fariseo es un suelo árido e infructuoso en el cual ninguna simiente de vida puede crecer. El que más completamente se entrega a Dios es el que le rendirá el servicio más aceptable. Por la vida que vivimos mediante la gracia de Cristo se forma el carácter. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Los atributos del carácter de Cristo son impartidos y la imagen del ser divino empieza a resplandecer. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados por la atmósfera celestial y para esas almas el reino de Dios empezó ya. Tienen el gozo de Cristo, el gozo de beneficiar a la humanidad. Tienen la honra de ser aceptados para servir al Maestro y les ha confiado el cargo de hacer su obra en su nombre. Hermanos, déjenme decirles lo que hizo la sangre de Cristo Jesús. Voy a leer aquí en el libro del Deseo de todas las gentes, en esta edición de cartón, que dice, quisiera que pensaras un poquito en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Él hizo una transacción. Él nos da la vida que Él tiene, que Él posee. Él nos da el carácter que Él posee. Él nos da la capacidad de obedecer que Él posee. Él nos da la pureza que Él tiene. Y a cambio nosotros le damos nuestra pecaminosidad, nuestra carnalidad, nuestra incompetencia para controlar nuestros apetitos y pasiones. Y Él va a venir a vivir aquí a tu lado para luchar contra todas esas cosas. Y yo quiero decirte ya que Él ha vencido. Ahora, si Él venció con lo que nosotros le dimos, con mi impureza, con mi imperfección, con mi maldad, con mi suciedad, con mi mal carácter, con mi incompetencia para guardar los mandamientos, y venció, imagínate la transacción que Él hace. Él me da su poder, su grandeza, su majestad, su pureza, su carácter, que son los 10 mandamientos encarnados en su propia vida, su maravilloso amor. ¿Cómo no vamos a poder vencer?
pero necesitamos tomar de su sangre preciosa y poner eso en el dintel de nuestro corazón, de la puerta de nuestro ser, de nuestra alma, y permitir que cuando la destrucción vaya pasando por al lado de nosotros, Él pase sobre nosotros y nos condone, y nos perdone, nos dé vida y nos dé vida eterna. Déjenme leer. Quisiera que esta mañana pudiéramos ir en solemne actitud, con humilde espíritu, nos arrodillemos al pie de la cruz de Cristo Jesús. Dice aquí en la página 402 del Desotro de Acentes de esta edición, contemplando al Redentor crucificado. Fíjate bien porque es necesario que hoy pensemos un poco en esto. Yo no traigo un sermón melancólico con notas e historias tristes para manipular tu mente. No. Estoy tratando de que entiendas lo que significa la eternidad, el amor de Cristo Jesús, manifestado en la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué cosa motivó a Cristo Jesús para venir aquí y vivir 33 años de dolor, de rechazo, de problemas, de amarguras, de dificultades, de tristezas y de todo aquello que nosotros fuimos capaces de ofrendarle? Escucha esta cita. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el sacrificio. Déjame empezar otra vez, por favor. Déjame empezar otra vez. Esta cita a mí me conmueve tanto. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. ¿Cuándo vamos a entender el sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario? Cuando contemplemos al Redentor crucificado, comprenderemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación es glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Hermanos, esta mañana han sido para mí momentos de lágrimas, de dolor, que no puedo alcanzar a expresar con un corazón limpio y santo, porque mi corazón egoísta, ante la presencia de ese maravilloso ser clavado en la cruz, en un segundo me desnuda y me descubre cuán sucio e imperfecto soy al ver la belleza de su pureza, de su majestad, de su gloria, de ese carácter perfecto, de ese ser que es uno con el Padre y que tiene una sabiduría única y especial dedicada solo para amar, para amar, para amar, para amar. Dice aquí, contemplando al Redentor allí en esa cruz, crucificado, comprenderemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación es glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios cuando contemplemos al Redentor crucificado, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Cuando nosotros contemplemos al Redentor crucificado,
entenderemos la magnitud de su gran sacrificio hecho por nosotros. Y entonces habrá alabanzas a Dios. Si tú pudieras detenerte hoy 1 hora, 2 horas al pie de la cruz y mirarlo con todo lo que Él ha padecido desde el jueves de noche, toda la noche, los látigos, el menosprecio, una caña partida en 2 que se la rompieron en la cabeza, una corona entretejida de espinas que se la insertaron en la cabeza a la fuerza, rasgando sus sienes, su cabeza, y sangrando por todos lados. Su espalda estaba horrorosamente destruida. Los látigos con ese gancho de acero habían arrancado pedazos de carne que algunos de sus órganos se veían funcionar a toda vista. Ver a ese maravilloso ser clavado en la cruz del Calvario queriendo respirar, y en lugar de pensar en él y en su dolor y en su sufrimiento, estaba pensando en cómo nosotros podíamos adoptar ese maravilloso sacrificio. Su mayor dolor no fue el de las espinas, no fue el de los látigos, no fue su espalda rota, no fue el de los clavos atravesando sus manos y sus pies. Su mayor dolor fue recorrer a toda la gente que estaba allí y no encontrar a uno solo que pudiera decir gracias por lo que estás haciendo por mí. No encontró a nadie, ni aun sus discípulos. Las personas que más amaba. Nadie pensó en él como su salvador, como su vicario sacrificio, como su perdonador, como su restaurador. Un miserable ladrón fue el único que pensó en él como su salvador. Querido, en esta mañana yo te desafío a que te sientes ahí un rato al pie de la cruz y no trates de ver lo que el común pensamiento humano ve, sino que podamos ver en este momento que quien estaba allí muriendo en la cruz era el Rey del cielo, el Rey del universo, que vino para morir como mi Salvador, como mi único y amoroso Salvador. Si nosotros pudiéramos comprender, dice aquí, habrá alabanza en nuestro corazón a Dios y al Cordero, y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Los pensamientos de quien contemple el amor sin par del Salvador se elevarán, su corazón se purificará, su carácter se transformará, saldrá para ser una luz para el mundo, para reflejar en cierto grado ese amor misterioso. Cuanto más contemplemos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, estas palabras las he leído tantas veces esta semana. Las he leído porque lo que brota de mí es egoísmo, es maldad, es pecado, es vergüenza, es culpa, es suciedad, es inmundicia. ¿Cómo es posible que viendo toda esta impureza, toda esta maldad, el Rey del universo, el dueño y Señor del mundo, el creador de todas las cosas, el que es uno con el Padre, se haya fijado en mí, en nosotros,
y tomar la determinación de dar su vida y morir en la cruz y padecer todo lo que padeció, con el único propósito de que pudiera restaurarse otra vez en nosotros aquel privilegiado nivel de vida que Él distinguió, o con el cual distinguió a Adán y Eva, hechos a la semejanza de Él, a su imagen y a su semejanza, con una capacidad de fuego, con una capacidad de espíritu tan especial de poder volar a la velocidad más grande que de la luz, de poder conversar con aquel que es espíritu, con la capacidad de poder hablar con aquel que tiene una mano creadora extraordinaria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Él vino para morir por nosotros? Voy a leer otra vez, por favor, no me juzgues. Lo que quiero es que tú entiendas que en la sangre derramada en la cruz, esa sangre gloriosa, puede darnos en este momento no solamente salvación, pero la transformación de todo aquello que hemos anhelado. En esos momentos de oscuros pensamientos, de pecaminosos instantes en que vivimos aquí en la tierra, Él quiere darnos su sangre para hacernos una persona semejante al Padre, semejante a Él, semejante al Espíritu Santo, semejante a los ángeles, semejante a aquellos seres que nunca han pecado. Pero esto tiene que ser a través de su sangre, y el costo que se pagó para ese derramamiento de sangre es indescriptible, es infinito, es inalcanzable a comprender. Por favor, por esa razón es que el cielo, el Espíritu Santo en esta mañana nos invita a contemplar al Redentor crucificado, porque de esta manera comprenderemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación es glorificado en un despliegue amplio delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón cuando entendemos que esa manifestación gloriosa de amor infinito lo dejó todo para cambiar por mi vida sucia, egoísta, ambiciosa, pecaminosa, arrogante, de lo más vil, de lo más miserable, que Él vino y cambió. El plan de salvación es glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Toda esa inmundicia y esa maldad negra, horrible y maloliente empieza a desaparecer. Entonces se genera alabanza a Dios, al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden jamás florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Los pensamientos de quien contempla el amor sin par del Salvador se elevarán, su corazón se purificará, su carácter se transformará cuando nosotros contemplemos el amor sin par del Salvador, cuando contemplemos al Redentor crucificado. Comprenderemos más plenamente la magnitud y el significado de ese enorme sacrificio hecho por la majestad del cielo. Los pensamientos de quien contemple el amor sin par del Salvador se elevarán. Su corazón se purificará, su carácter se transformará, saldrá para ser una luz para el mundo, para reflejar en cierto grado ese amor misterioso, inexplicable. Cuanto más contemplemos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: ¡ay, qué cosa es lo que hay en mí! Soy reo de muerte. Soy reo de muerte porque estoy lleno de pecado, por lo tanto lejos esté de mí gloriarme, sino solo en una cosa, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
mientras nosotros por la fe contemplamos el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo y esa alma recibirá fortaleza espiritual de Cristo Jesús. Así llegamos a ser uno con Él. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y mientras por la fe contemplamos al gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo Jesús. Queridos, creo que necesitamos comprender que el solo pensamiento de detenernos un rato, creo que entre las locuras del enemigo de mantenernos en casa como cuarentena, esto puede resultar en una gran bendición si nosotros usáramos en este momento de quietud. Vete a un rincón, vete al patio y allí arrodíllate, llévate una almohadilla si te enfada el piso crudo. Llévate una almohadilla y arrodíllate allí, agárrate de la cerca, agárrate de una rama de algún árbol y trata de entender lo que está pasando en la cruz del Calvario. Te prometo que la situación será completamente diferente a lo común, a lo que hemos pensado. A veces nosotros participamos de la Santa Cena como un programa más, sin entender lo que le costó a nuestro Padre Celestial ese indefinible sacrificio. Si nosotros pudiéramos detenernos un poquito y pensar. El enemigo quiere destruir nuestra relación con nuestro Salvador. Y en esta mañana yo quisiera desafiarte a que obligues a tu cerebro, a tu mente y a tu corazón a mirar y pensar en el sacrificio que se realizó en la cruz. Y trata de entender quién es el que está allí. ¿Quién es el que murió por ti en esa cruz? En el libro de Mensajes Selectos, en la página 383, dice una cita que estoy seguro nos va a ayudar a entender un poco mejor esto. Dice aquí... ¿Qué tomo es? Tomo 1. Gracias. Voy a cambiar de página porque me estoy adelantando a un detalle. Página 363.
El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, demasiado maravilloso, para que lo comprenda el hombre, y estaba simbolizado en todos los sacrificios del pasado, en todos los servicios del santuario simbólico, y se demandaba ese sacrificio. Y escucha esta frase: cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Él se dio en fianza a sí mismo para realizar nuestra salvación, para darnos una salvación plena en una forma satisfactoria para las demandas de la justicia de Dios y de acuerdo con la excelsa santidad de su divina ley. Nadie menos que el unigénito del Padre podía haber ofrecido este sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como su expiación. Aún los pecadores más degradados que se hagan obedientes a la ley de Dios, nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. ¿Qué derecho tenía Cristo para sacar a los cautivos de las manos del enemigo? El derecho de haber efectuado un sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos. Vino a esta tierra como el redentor de la raza perdida para vencer al artero enemigo y mediante su firme lealtad a lo correcto, salvar a todos los que le acepten como a su Salvador. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana. Escucha esto es un regalo para ti y para mí. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las garras del gran engañador. Querido, el enemigo miente cuando te dice que aquí en la tierra hay algo que puedes conseguir más barato. Él miente cuando dice que tú no puedes obedecer o que no puedes ser santo, que no puedes tener un carácter tan perfecto, hermoso y bello como el de Cristo Jesús. Él miente, porque sí es posible. Dice aquí, el gran engañador, en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las garras del gran engañador, del gran mentiroso, quien mediante una mentira fraguada contra el gobierno de Dios ocasionó la caída del hombre. Hermano, yo quiero decirte que si todo esto se ha hecho por ti, yo te animo, te ruego, te suplico a que abandonemos el más atractivo de los pecados que puedan estarte separando de Dios. Déjalo a un lado. Te prometo que lo que el Señor Jesús te ofrece no se compara con nada de lo que el enemigo te ha dado hasta aquí, que ha sido vergüenza, culpa, lágrimas, el menosprecio de tu familia, el dolor de la familia. Todo lo que nos da el enemigo está lleno y cargado de vergüenza y de mentira. Ocasionó la caída del hombre y así perdió todo derecho a ser llamado súbdito leal del glorioso y eterno evangelio de Dios. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro poderoso ayudador. A lo suyo vino y a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Los que son adoptados en la familia de Dios son transformados por el Espíritu de Dios. La complacencia propia y el amor supremo por el yo son cambiados completamente por la abnegación y por el supremo amor a Dios. Nadie hereda la santidad por nacimiento ni por método alguno que pueda llegar a ser leal al Dios.
Cristo dice, separados de mí nada podéis hacer. La justicia humana es como trapo de inmundicia, pero todas las cosas son posibles con Dios. En la fortaleza del Redentor, el hombre débil y propenso al pecado y el error puede llegar a ser más que vencedor sobre el mal más terrible que lo acose. Y ahora sí, voy a leerte acá en la página 384, cuán equivocados están los que se imaginan que la confesión de los pecados menoscabará su dignidad. Hay algunos que están cargados de pecados, estamos cargados de maldad, y nos da temor confesar nuestros pecados, abrazar a nuestra esposa y besarla y confiarle toda esa contaminación. Quiero que sepas, querido, que yo le he abierto mi corazón a mi esposa y le he dicho todo lo que hay. Porque si tú no eres capaz de confesar tu inmundicia, tu maldad a tu esposa, y cualquier consejero profesional va a venir por ahí, o quizás un pastor, es que los pecados secretos no tienes que contarlos, querido. El Señor dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y si no podemos hacerlo en la iglesia, por lo menos con tu esposa y con tu esposo, debiéramos tener el valor para juntos ir de rodillas ante aquel que derramó su sangre por nosotros. Algunos piensan que confesar los pecados dañará tu dignidad y disminuirá tu influencia. Aferrándose a esta errónea idea, aunque ven sus faltas, muchos dejan de confesarlas y más bien pasan por alto los errores que han cometido con otros, y así amargan su propia vida y proyectan sombras sobre la vida de otros, incluyendo su familia. Pero al confesar vuestros pecados, no dañarás tu dignidad. Abandonad esa falsa dignidad. Caed sobre la roca y sed quebrantados, y Cristo os dará la verdadera dignidad celestial. Él va a lavarte, Él va a transformarte, Él va a hacerte una nueva criatura. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han lavado sus ropas, sus pecados en la sangre del Cordero. Sí, al confesar mi pecado me da dolor, me da tristeza, me da vergüenza, me siento mal, me siento miserable y hay una culpa desesperada. Pero es la única manera en que la sangre de Jesús puede hacerse efectiva en ti. El que encubre sus pecados no prosperará. Que el orgullo, que la estima propia o la justicia propia no impidan a nadie que confiese en sus pecados, a fin de que puedan hacer suya la promesa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Más de un pecado, querido. Más de un pecado es dejado sin confesar. ¿Sabes por qué muchos de nuestros países van a perecer cientos de miles? Porque nuestros gobiernos quisieron manifestar a otros gobiernos que ellos podían manejar con más efectividad los efectos de la pandemia. Y tú vas a encontrar a muchos, no, aquí lo tenemos todo bajo control, nosotros nos hemos preparado, nosotros hemos hecho esto, nosotros no tenemos. Y entonces, y algunos en otros en forma más atrevida han permitido que la gente esté tranquila, no se llenen de pánico, no se preocupen, y no le dieron importancia al virus de muerte que viene del oriente. Y van a morir muchas personas por el orgullo de que yo sí, hermanos, si este país
que es uno de los más adelantados del mundo en tecnología. Y perdóname, yo sé que esto que voy a decir no te gusta, y más si somos de un país tercermundista, porque nosotros de los países tercermundistas creemos que tenemos más sabiduría, más inteligencia que otros países. Pero querido, este país con alta tecnología, pero yo te voy a decir qué cosa tiene este país y no lo vas a creer. Este país está lleno de corazones nobles y buenos con el propósito de ayudar, cosa que no todo el mundo tiene. Aquí hay gente que está invirtiendo millones y millones de dólares. Hay gente noble que se están ofreciendo de voluntarios. Yo sé que en otros países lo hay. Lo que quiero decir es que si con un país con todas estas virtudes tiene miles de muertos, ¿qué cosa va a pasar? Pero el maldito orgullo no nos deja doblegarnos. Dice aquí esta cita, ¿Qué página más de un pecado, perdón. ¿Qué página es? Estoy leyendo la página 384 de Mensajes Selectos. Dice aquí, más de un pecado es dejado sin confesar, y tendrá que hacerle frente al pecador, en el día del ajuste final. Mucho mejor es hacer frente ahora a nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos mientras intercede en nuestro favor el sacrificio expiatorio hecho por Cristo Jesús, derramando su sangre en la cruz, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Queridos, ¿qué cosa llevó a Jesús a llegar al punto de derramar su sangre, de abandonar todo y morir por nosotros? ¿Qué cosa hay en ti, querido? ¿Qué cosa hay en tu corazón? ¿Qué cosa hay en tu alma que Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? ¿Qué cosa ve Jesús en nosotros, tan pecadores, tan sucios, tan malvados, tan perversos, tan incrédulos, tan groseros, tan pecadores, tan definitivamente inútiles? ¿Qué cosa es lo que ve? Tiene que haber algo. Si nosotros no podemos ver en nosotros algo bueno, querido, trata de mirarte por los ojos de Cristo Jesús para que puedas ver lo hermoso que hay. ¿Qué cosa es lo que hay? La imagen perdida de Cristo Jesús, la semejanza del Padre, la grandeza celestial. Queridos, déjame decirte una cosa. Cristo Jesús hizo algo maravilloso. En el Sinaí, Él vino para presentarse como el Rey de todo poder, como el Señor de todo poder. Y en la cruz del Calvario se manifestó con su sangre preciosa como el recurso para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la garantía y la seguridad de que podemos ser salvos. En el Sinaí se manifestó la grandeza del Señor. Y en el Calvario se manifestó la sangre sanadora de Cristo Jesús para lavarnos, para perdonarnos, para limpiarnos y para volver al plan original de ser como Jesús. Lo que más sueña Cristo Jesús es que tú te parezcas a Él. Ahora, hermano, si este es el sueño de Cristo Jesús, de que tú seas como Él, ¿por qué no entendemos
¿Qué cosa es lo que está viendo Él, que es capaz de dar su sangre y su vida completa por nosotros? Queridos, ¿no te gustaría vivir al lado de Cristo Jesús por toda la eternidad, lejos de esta pandemia? Que no solamente es el COVID-19, sino que aquí hay maldad, suciedad, impureza. ¿Sabes una cosa? La gente hoy le ruega a Dios que los cure y que los sane para seguir con sus sábados de fiesta, de noche, con su maldad, con sus bailes, con sus locuras, con sus frenéticos desvaríos de pecado. El hombre quiere tener vida, pero para seguir en su mismo pecado. Dios quiere darte vida para que tengas el privilegio de tener la sabiduría celestial y disfrutar la eternidad al lado de Él, gozando lo increíble que hoy por hoy el enemigo nos ofrece. Las Vegas nos ofrece la Riviera Mediterránea, nos ofrece alcohol, tabaco, drogas, sexo. Ahora fíjate bien, para muchos hay placer en ello, pero todo eso viene de una mente mentirosa, de una mente perversa y mala. Ahora, si Satanás es capaz de ofrecer placer en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en la prostitución de nuestro cuerpo, querido, aquel que es verdad, inteligencia, sabiduría, pureza, poder extremo, eterno, Rey amoroso, tú piensas, aquel que vive por toda la eternidad, cuando Él dice que Él puede darte una vida de felicidad, te prometo que lo que el enemigo ofrece aquí en la tierra no se compara con absolutamente nada de lo glorioso que Él quiere ofrecerte, empezando por ser semejante a Dios en santidad, en pureza, en amor y en todas las bendiciones y virtudes que Él quiere colocar sobre nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Queridos, estamos al borde de cruzar el río y de conseguir todas esas maravillosas cosas por las cuales Cristo Jesús vino a morir aquí en la cruz del Calvario. Es mejor que te enfrentes ahora a esos pecados, confiésalos, apártate de ellos, mientras todavía Jesús intercede en nuestro favor y en nuestro sacrificio. En nuestro favor por su sacrificio expiatorio. Escucha esta frase. Hemos de entregar nuestro corazón a Dios para que pueda renovarnos, para que pueda santificarnos, para que pueda prepararnos para los atrios celestiales. No hemos de esperar a que llegue algún tiempo especial, sino que hoy debemos de entregarnos a Él, rehusando definitivamente ser siervos del pecado. ¿Os imagináis que podéis desprenderos del pecado poco a poco, de a poco? ¡Oh! Desprendeos de esa cosa maldita ahora, inmediatamente. Aborreced las cosas que aborrece Cristo, amad las cosas que ama Cristo, por su muerte, por su sufrimiento. ¿Acaso no ha provisto lo necesario para vuestra limpieza del pecado? Cuando comenzamos a comprender que somos pecadores y caemos sobre la roca para ser quebrantados, nos rodean los brazos eternos y somos colocados cerca del corazón de Jesús. ¡Qué maravilloso! Cuando comenzamos a comprender que somos pecadores y caemos sobre la roca para ser quebrantados, nos rodean los brazos eternos y somos colocados cerca del corazón de Jesús. Entonces seremos cautivados por su belleza y quedaremos disgustados con nuestra propia justicia. Necesitamos acercarnos a los pies de la cruz. Mientras más nos humillemos allí, más excelso nos parecerá el amor de Dios. La gracia y la justicia de Cristo no serán de utilidad para el que se siente sano,
para el que piensa que es razonablemente bueno, que está contento con su propia condición. No hay lugar para Cristo en el corazón de aquel que no comprende su necesidad de luz y de ayuda divina. Hay una cita que estaba leyendo que dice, si tú no tienes necesidad de arrepentimiento, Jesús dice, yo y mi sangre no tenemos nada que ver contigo. Si tú no piensas arrepentirte, si tú no quieres confesarte, si tú no quieres despojarte de todo ese pecado de esas malditas cosas que nos separan de la eternidad, Jesús dice, si tú no quieres arrepentirte, si tú no quieres apartarte de tu pecado, yo y mi sacrificio, mi sangre, no tenemos nada que ver contigo. Hermano querido, ¿quieres la sangre de Cristo Jesús? Yo quiero que sepas que la sangre de Cristo Jesús es el único recurso que nosotros tenemos para poder ser salvos. Al acercarse a la cruz del Calvario, dice la página 403, se ve allí un amor sin paralelo. Cuando por la fe os aferráis al significado del sacrificio, os veis como pecadores condenados por la ley quebrantada. Esto es arrepentimiento. Cuando venís con corazón humilde, encontráis perdón, pues Cristo Jesús está representado como estando continuamente ante el altar donde ofrece momento tras momento el sacrificio por los pecados del mundo. Cristo Jesús, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre, en favor tuyo, en favor de nosotros. Como sumo sacerdote que está dentro del velo, de tal manera inmortalizó Cristo el Calvario, que aunque vive para Dios, muere continuamente para el pecado. De manera que si un hombre peca, tiene un abogado ante el Padre. Querido, es importantísimo que comprendamos que el enemigo mentiroso y engañador nos quiere separar de nuestro glorioso destino. Por supuesto, no es fácil resistir a los deseos de Satanás, dice la página 402. Se necesita uno aferrarse firmemente de la naturaleza divina desde el principio hasta el fin, o no se logrará hacerlo. Con la victoria obtenida en la cruz del Calvario, Cristo abre claramente el camino para el hombre y así le hace posible que guarde la ley de Dios mediante el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. La justicia de Cristo se presenta como un don gratuito. Queridos, tenemos a alguien tan interesado en nosotros. Tenemos a alguien tan preocupado por llevarnos con él. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida, página 404, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales deben ser humedecidos con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo Jesús. Él es el único recurso. Yo estaba diciéndote al principio que lo único que nosotros tenemos para ser salvos es la sangre de Cristo Jesús. Hay un poder extraordinario en la sangre de Cristo Jesús. Hay un poder único en la sangre de Cristo Jesús. Hay un poder indispensable en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, fíjate bien. Nosotros tenemos muchos pecados. Pero uno de los mayores pecados que nos separan de Cristo Jesús es nuestro pobre interés en estar en comunión con Él. ¿Y sabes qué cosa hace que nosotros tengamos poco interés en estar en comunión con Él? El afán de estar complaciendo nuestros apetitos y pasiones. Hoy, la sangre de Cristo Jesús, ¿por qué no le pides que esa sangre preciosa
te cubra y limpie completamente todo tu cuerpo, toda tu maldad, y te haga una nueva criatura. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice la santa palabra de esta manera. Dice en Romanos 8, porque 8:14, voy a empezar a leer desde el 10. Perdón, desde el 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Necesitamos la sangre de Jesús. Los que viven según la carne, los que complacen su carne, sus apetitos y pasiones, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos realmente son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para hacer otra vez, estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. De igual manera nos ayuda en nuestra debilidad el Espíritu Santo. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queridos, necesitamos comprender que el poder de la sangre de Cristo Jesús debe ser derramado en este día sobre nosotros. Que cada uno de nosotros pueda ser lavado con esa maravillosa sangre. Por favor, no te separes de Cristo Jesús. No te separes de Cristo Jesús. No te separes ahora. Por favor, revísate, analízate. ¿Qué cosa es lo que te agrada tanto que no quieres cambiarlo por la sangre de Cristo Jesús? ¿Qué pecado hay que te gusta, que te separa de la eternidad? ¿Qué pecado hay en nosotros? ¿Qué pecado hay en ti que te separa de la eternidad, que te separa de Dios, que te separa del Padre, que te separa de Jesús, que te separa de su Santo Espíritu, que te separa de la ciudadanía celestial? ¿Qué pecado hay? Analízalo. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente estás dispuesto a pagar el precio de cambiar la eternidad con Jesús y nuestro Padre Celestial por ese miserable pecado que te llena de vergüenza, de suciedad, de inmundicia y de culpa, de muerte? Yo creo que no hay ningún pecado en la tierra que valga la pena cambiarlo por la eternidad. No hay ningún pecado. ¿Por qué no nos sentamos un momento? Déjame contarte una historia. Cristo quiere salvarte, pero Él no puede controlar tu libre albedrío. Él no puede obligarte. Él está haciendo lo imposible por rescatarte, por llevarte consigo, por vivir con Él, para que tú seas una nueva criatura. Él está haciendo lo imposible. Y de hecho ya lo hizo. Él pagó un precio infinito derramando su sangre en la cruz, dando su vida en rescate por ti y por mí,
para que nosotros podamos estar con Él. Querido, ¿por qué nosotros no podríamos hacer un canje de nuestra maldad por su fortaleza, por su perdón, por su misericordia, por su vida eterna? ¿Por qué? ¿Qué cosa hay en ese maldito pecado que te aferra tanto, se aferra tanto a tu corazón, que no lo queremos dejar? Vamos a pensar un poquito, porque la muerte está a unos pasos de nosotros. Querido, yo podría haberte dedicado todo este tema para decirte que yo voy a estar orando toda la semana para que el coronavirus no toque ni a ti ni a tu familia. Pero eso no es así. El conflicto de los siglos y muchos otros libros dicen que los hijos de Dios no estarán exentos de las plagas. Y muchos vamos a morir. Mi punto no es si vamos a morir o no. Mi punto es que si hoy tenemos una oportunidad, vamos a aprovecharla. Mira, el Señor viene la corriente violenta y terrible de muerte para arrebatarte a la cabeza Satanás en esa corriente, para sacarte de sus brazos y que tú te pierdas para siempre. Pero el Señor está haciendo lo imposible. Pero si tú buscas la manera de zafarte de Él, déjame contarte una historia. En Montemorelos, Nuevo León, México, vino algo como un huracán. Llovió. Y el río que pasa por la ciudad de Montemorelos creció tanto, que se desbordó, se hizo un mar tremendo y empezó a crecer ese río, a crecer. Pero allí no llovía tanto como para que el pueblo se inundara o la ciudad. Y entonces algunos pensaron que iba a haber una creciente grande, pero los límites de la experiencia decían que no iba a llegar hasta allí o hasta tu casa. De repente, cuando la gente reaccionó que la inundación era más grande que cualquier inundación del pasado, algunos alcanzaron a escapar, pero para algunos ya era demasiado tarde. Algunos se subieron al techo de sus casas y para salvarse, pero el río cruzó esos niveles, los cruzó. Y conozco la historia perfectamente, porque vivía cerca de allí. Un hombre, un muchacho de unos 25 años más o menos, vivía solo con su mamá. Se subieron al techo los dos, pero la corriente siguió subiendo el nivel del agua, y había un árbol. Y entonces, como pudo, el muchacho montó a la mamá en el árbol, y fueron subiendo de a poco a una rama más arriba y otra rama más arriba. Pero hasta donde él calculó que podrían estar seguros, no había mucho apoyo y solamente había una rama que no estaba diversificada, sino que solamente era un tronco de donde él se agarró, y con una mano se agarraba y con la otra mano sostenía a su mamá. La corriente siguió subiendo, y entonces llegó casi hasta el nivel de ellos. Y llegó un momento en que su brazo derecho, que sostenía a su madre, y el otro brazo izquierdo agarrándose del tronco, se empezó a cansar, y la corriente, haciendo una fuerza contraria, arrastrando el vestido, el cuerpo de su madre, llegó un momento
Aguantó 1 hora, aguantó 2 horas, aguantó 3 horas, pero ya no pudo más. Y con horror vio cómo su brazo se aflojaba y su madre se desconectó de su cuerpo y fue arrastrada por la corriente. Él lloraba y gritaba. ¿Por qué no pudo tener más fuerza para sostener a su madre? Querido, yo quiero que sepas que el enemigo va a hacer lo imposible por arrancarte de los brazos de nuestro amado Señor. Te tengo una garantía. El brazo de Él no se cansará si tú estás dispuesto a quedarte con Él. El brazo de Él no se cansará. Yo estoy a tu lado como poderoso gigante. Yo soy el que perdono tus pecados, el que borro tus rebeliones, y nadie te apartará de mí. Pero eso depende de ti. Déjame leerte un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Qué cosa tan gloriosa! ¿Oíste esto que acabo de leer? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el sueño del Padre. Este es el sueño de Cristo Jesús. Por eso es que vino a morir en la cruz. ¿Qué cosa es lo que ve Dios en nosotros? ¿Qué cosa es lo que ve Dios en ti? ¿Qué cosa es lo que ve en tu corazón perverso, malvado, sucio, contaminado, lleno de pecado? ¿Qué cosa es lo que ve en mí? ¿Qué cosa es lo que ve en nosotros? Querido, lo que ve es que tú eres hijo de Él y que tú alguna vez has llevado su imagen, su carácter, su santidad, su pureza, su espíritu divino. Tú eres Él. Y Él no está dispuesto a perderte, porque a los que antes conoció, allá desde siempre, porque a los que antes conoció, también, porque en su corazón palpita la emoción de papá y no quiere soltarte, porque a los que antes conoció, también los ha predestinado para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, y de esa manera vivan con el primogénito que es Cristo Jesús por toda la eternidad. Queridos, ¿qué pues vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice aquí, ¿quién nos separará de este grande amor? ¿Qué vamos a decir a esta medida de amor? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, si lo que lo entregó por todos nosotros, hermanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a despreciar todo esto, incluyendo el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Tú estás dispuesto a menospreciar a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, a los ángeles y las bellezas celestiales que por la eternidad puedes disfrutar? Hermano querido, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Él quiere sostenerte, Él quiere retenerte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además ahora mismo está sentado a la diestra de Dios y que también ahora mismo intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de este inmenso, de este infinito amor de Cristo? ¿Tribulación, pandemias, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y qué medida de amor, que ha venido para dar su vida en rescate por pecadores como tú y como yo. Hermanos, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por los cuales estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna pandemia, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos, haz un tiempo, un poquito de tiempo, y ve y siéntate al pie de la cruz. Te animo a que lleves el libro El deseo de todas las gentes y leas de este libro los capítulos Un siervo de siervos. Haced esto en memoria de mí. Lee esos capítulos. Después de eso viene un capítulo extraño que se llama Judas, Getsemaní. Y entonces viene ante Anás y Caifás, y después de eso viene Judas, que ya mencionaba, y entonces viene ante el tribunal de Pilato, y entonces viene el Calvario. Si son unas pocas páginas de un libro grueso, no tienes tiempo, ¿a dónde vas a ir? ¿A contaminarte con el coronavirus? Quédate. Y les animo una cosa, se lo digo de corazón, no vayan a visitar a amigos, a hermanos, a nadie, ni a tu familia de otra casa. No salgas de la casa. Y te lo digo de corazón, no salgas. Porque no sabes por dónde el enemigo va a fastidiarte. Porque el que está detrás de todo esto es Satanás. Dios no ha mandado esta pandemia. El que quiere destruir a este mundo es el enemigo de las almas. Y quisiera desafiarte a que te tomes el tiempo. No tengo tiempo. Realmente tienes todo el tiempo disponible. Úsalo para sentarte a los pies del Calvario y entender que el Señor tiene un sueño contigo, porque a los que antes conoció, también los ha predestinado para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es su sueño, que tú te parezcas a Jesús en pureza, en santidad, en obediencia, en majestad, en grandeza, en bondad, en cortesía, en dulzura, en servicio, en la capacidad de amar como ama Cristo Jesús. Todo eso quiere dártelo ahora. Te lo repito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de Jesús, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en lugar de tener un solo hijo, Jesús pueda tener otro hijo en ti, otra hija en ti, que se parezcan igualitos a Cristo Jesús. Y en lugar de que la alegría y el gozo de Dios sea solamente viniendo de Jesús, pueda llegar también de ti al tenerte a ti como su hijo, como su hija, con un carácter semejante al del Padre y semejante al de Cristo Jesús. ¿No te parece que la transacción simplemente es gloriosa? ¿No te parece que es tiempo de abandonar aquellas cosas que nos manchan, que nos contaminan, que nos separan de Cristo? Déjame leerte esta última cita. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Dile al Señor: Señor, sálvame o perezco. Si tu fe se aferra a la de Cristo, vas a ser justificado delante del Señor. Reconoce que eres pecador. Si tú reconoces que eres pecador, ese es el más grande recurso que Dios tiene para darte la bienvenida.
porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Jesús mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación, y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. A fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón, y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. Que Dios te bendiga. Quisiera que me perdones por mi pobre lenguaje. He estado triste, he estado llorando esta mañana. Anoche, a medianoche, estaba por aquí pensando en todo lo que ha hecho mi miserable vida con la vida de mi amado Salvador Cristo Jesús. Todo lo que yo le he hecho, todo lo que yo he hecho, simplemente lo ha lastimado, le ha provocado los más grandes dolores. Y sinceramente no quiero seguir lastimando su cuerpo, su alma, su vida, su corazón. Y quisiera que Él tuviera la alegría. ¿No te gustaría que le pudiéramos dar a Jesús, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, el gozo de aborrecer aquellas cosas que nos desconectan de Él? Vamos a darle el gozo de tener un carácter como el de Jesús. Vamos a darle el gozo de estar limpios, no solamente por afuera, pero por adentro. Vamos a darle la alegría a Dios de que todo lo que han hecho por nosotros puedan decir, valió la pena. Que Dios te bendiga. Perdóname por si en algún momento hay alguna palabra no bien dicha, que no ha sido bien pronunciada, que te ha lastimado, que te ha ofendido. Pero todo lo que quiero decirte es que en este momento el Padre está buscando hacerte, con todos los recursos que tiene, una persona semejante a Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno Jamás podrá alguien separarnos.
engañe. ¿Sabes qué ha estado haciendo el enemigo en estos días? Demostrando que el hombre no vale nada. Eso es lo que quiere hacer Satanás. En Wuhan morían tantas personas que eran metidos en bolsas y tirados como desecho. Estoy seguro que tú habrás escuchado o visto la noticia de que un edificio que estaba lleno de enfermos, contaminados y graves, vinieron y bloquearon la puerta principal de un edificio de varios pisos. La bloquearon, la gente gritaba queriendo salir. Y cuando estaba todas las puertas bloqueadas, destruyeron el edificio, lo quemaron y murió toda esa gente adentro. En Ecuador, los cuerpos de muertos son tirados a la calle. En Italia, murieron tantos que los periódicos no daban abasto ya ni siquiera para escribir los obituarios. En España hay una rebelión tremenda porque la vida no tiene valor. Eso es lo que Satanás quiere decirnos en esos días. Así que no te preocupes, vive la vida como sea, de por sí te vas a morir. No, querido. Y yo solamente quiero que te pongas a pensar, ¿cuánto vale tu vida? Que el Rey del universo, que el creador del universo, que el creador de las galaxias, que el creador de esas flores maravillosas, y yo no sé si has visto algunas galaxias que parecen flores extraordinarias, que tienen unos diseños sorprendentes. Bueno, pues allí hay millones y millones y millones de estrellas. Hacen esa composición de hermosura. Bueno, pues todas esas maravillosas galaxias, esos soles que son más de 10 millones de veces más grande que nuestro sol, todavía no importan tanto a Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como tu vida. ¿Qué cosa hay en tu vida que le importa tanto? No le hagas caso al enemigo. El enemigo quiere decirte que nuestras vidas no sirven para nada, no valen nada, que son una bolsa de pudrición envuelta en una bolsa de plástico y ahí se acabó todo. No. Si hay alguien que fue capaz de venir y dar su vida para salvarte a ti, es que hay algo en tu vida tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que vale la pena rescatar. Así que ponte a pensar en esto. ¿Qué cosa fue lo que trajo a Jesús, al Rey del universo, al ser más poderoso de tu universo, a morir en la cruz? ¿Qué cosa hay que estuvo dispuesto, a pesar del rechazo? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo recibió. A los suyos vino, pero los suyos no lo quisieron aceptar. ¿Qué cosa hay que él estuvo dispuesto a trabajar aún contra ese rechazo con tal de salvarnos a nosotros? Que Dios te bendiga, querido. Que Dios te bendiga. Esta tarde a las 6 voy a explicarte un poquito de lo que el Señor tiene. ¿Qué cosa tiene Dios? Te prometo que la Biblia no ha podido explicar, y te voy a decir por qué, porque pues Dios tiene sus reservas, ¿verdad? Como soberano, no nos ha dejado una explicación de las gloriosas verdades, de los bellos detalles que hay en el cielo, que vamos a gozar por toda la eternidad. ¿Y qué cosa es lo que hay allí? ¿Qué cosa es lo que tiene? Que dice que vale la pena, que dio la vida de su Hijo para que tú puedas estar con Él por toda la eternidad. Lo primero es que quiere que te parezcas a su Hijo querido. Lo segundo es que tengas la sabiduría de Él.
Y lo tercero es que vivas por la eternidad en su mismo trono. Gracias. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, la verdad es que el enemigo nos ha engañado y muchos de nosotros le hemos creído que ya no oramos, no leemos la Biblia, no tenemos un santuario en nuestra casa. Tú no ocupas el primer lugar, porque al final de cuentas, si morimos, ya nos han dicho que la vida del ser humano no tiene valor. Dentro de poco morirán por millones. Y nosotros seguiremos pensando de que no hay más después de esto. Sin embargo, si la sangre de tu Hijo amado fue derramada en la cruz y Él estuvo dispuesto a sufrir todo el dolor que tuvo que sufrir, y tú permitiste que todo esto sucediera, es que ustedes tienen que conocer, usted como padre e hijo, tienen que conocer que allá en las alturas hay algo infinitamente indescriptible para el ser humano que vive rodeado de dolor, de enfermedad y de muerte. Hay algo tan glorioso, que Jesús mismo estuvo dispuesto a entregarlo todo. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu infinito amor. Y gracias por este tesoro glorioso que se llama Cristo Jesús. No tenemos con qué pagarte. Gracias por su sangre. Haz el milagro en nosotros. Permite que en esta mañana, en donde quiera que haya alguien que pueda estar escuchando la voz de tu Santo Espíritu a través de este miserable pecador, que en el concepto de la sangre de Jesús podamos entender que en este momento hay un milagro pendiente y que está disponible para nosotros para curarnos de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, traer la armonía y la paz a nuestras casas. Señor, permite que en este mediodía, de este momento, cada familia pueda recibir el milagro de tu poder a través de la sangre derramada en la cruz de Cristo Jesús. Permite, Señor, que cada quien pueda ver, sentir, percibir, gozar la experiencia de la sangre transformadora de nuestro amado Jesús. Bendito sea su santo nombre. Muchísimas gracias. Permite que cada uno pueda gozar tu presencia, tu compañía, y que nadie quiera separarse de ti nunca más. Lo agradecemos de todo corazón en aquel que lo ha dado todo, que nos dio su sangre poderosa, su sangre preciosa, su sangre sanadora, su sangre que nos transforma, su sangre que nos hace semejantes a Él, su sangre bendita. Alabado sea su nombre. En su glorioso nombre te lo pedimos. Amén. Cierto. Queridos, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Buenas tardes.